Que Javerín, vengas en buena hora Latino 21, el casalico electrónico del latino en el século XXI. Hoy nos topamos con un musafir muy especial en Sudáfrica, nuestro caro amigo Maurice Fresco. Maurice, ¿qué Javier? Aquí, Javier, todo bueno, gracias, gracias. Y Dunque, Ok, te quería demandar, Maurice, para empezar, ¿cuál es tu historia con el latino? latino, ok. So, yo nací en Rhodesia, era Rhodesia, ahora se llama Zimbabue. Ujú. Yo nací en Salisbury, ahora se llama Harare, 1940. Tengo ahora 81 años. Ujú. Mi madre vino de l'isola di Rhodes. Ujú. Mi padre era nacido en Estambul, Turquía. Vino a Rhodes, él fue a Rhodes cuando era mancebo y pasó yo no sé cuántos años allá. Y después él vino a Rhodesia como, ¿cómo se dice? Soltero, Ujú. bachelor, sí. Sí. Um, Ujú. 1922. Ujú. Casó, volvió a París y en París, 14 años después, so what's that, in, 34, 1935, más o menos, Ujú. um, reencontró con mi madre a París y ella vino a Rhodesia y se casaron. Ujú. Cuando mi abuela vino, 1900, y la nona, ¿cómo se dice? Abuela, yo sé, es en español. Sí, decimos la nona, sí. La nona, ella hablaba solo ladino Ujú. y griego. Ujú. Eh, so, en casa, ellos hablaban todo el tiempo en español, en ladino, eh, y mi madre y mi padre también en francés, porque ellos hacían su educación en estudios en París también. Ah. O sea, en casa hablamos. Y naturalmente, porque Rhodesia era una colonia inglés, Ujú. hablemos en inglés. El problema que tengo ahora es que hay muchos años, porque yo partí 55 años antes de Rhodesia. Yo era baterista con una orquesta. Ah. Vinimos aquí en Sudáfrica, Ujú. laboramos aquí por 2 años, tocando en nightclubs, boates, festivales, concertos, ¿cómo se dice? Conciertos, Conciertos. conciertos. Ujú. Sí. Después, un año en Inglaterra, Ujú. 6 meses en Alemania Ujú. y después de esto, 3 años en Australia. Yo volví como músico. Ujú. Yo, el orquesta, el band, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Una banda o grupo de El música? grupo. Ujú. Volvimos aquí en 1968 y yo vino aquí a Johannesburg, Sudáfrica, 1970, y para, ¿cómo se dice? Yo tenía una oferta Ujú. con una grande compañía de música, y cabaret, teatro, Ah, era mashallah. Ujú. una grande, más grande agencia Ujú. de música, teatro, Ujú. cabaret en Sudáfrica. Eh, yo vino, ¿cómo se dice? Enero, Mayo o enero. 1970, y fino Ujú. era 51 años,
Sto agente di musica. Pero la mayoría del tiempo que estoy aquí, mismo que había y hay sefardim, hablamos en inglés. Mismo con los Puesto sefardim. que aquí, ok, so voy a ir un poquito atrás para hacer más claro. Ah, más o menos, habían más o menos en Rhodesia, sefardim, en 1950, 60, mismo ya 70. Y después de esto había los problemas con las políticas allá. Muchos, la mayoría, no fueron, sí, salieron. Muchos fueron, la mayoría vinieron aquí. Muchos fueron a Israel, Canadá, Australia. Lo que fueron de lo que ahora es Zimbabue a Sudáfrica. Había en 1960, 65, 70, más o menos 1,080 personas. Ah, bueno, mucho, es un buen carácter. Sí, la mayoría eran en Salisbury, Harare, y habían 2 o 3, 4 familias estaban laborando en Salisbury. Y entre ellos, naturalmente, la mayoría vinieron de Rhodes. Puede ser dos tercios, ya, 70%, 80% y 20% vinieron de Turquía. Había dos países en África donde vinieron. Una era Rhodesia, Zimbabue. Zimbabue, y empezaron a venir de partir de Rhodes 1910, 1915, y vinieron a laborar, hacían paras y mandaron el dinero, los paras atrás, y trajeron 8 mancebos para laborar. Muchos fueron atrás a Estambul, a Rhodes, para tomar mujeres, y vinieron, porque no habían en estos días muchos blancos, todos pretos. Además, esto que estás contando era en Sudáfrica. No. En Zimbabue. Esto es en Rhodesia. Ajá, en lo que ahora es Zimbabue, sí. El otro país, no habían sefardim, no habían, puede ser 50, 100 en Sudáfrica. Todos vinieron a Rhodes, a Rhodesia, y los otros fueron a Elizabethville, que era el Congo belge. El Congo belga. Después era Zaire y ahora se llaman Democratic Republic du Zaire, que ahora es República Democrática de Congo. Sí, DRC. Ok, so, y la misma cosa, habían más o menos 1,800 personas. Más o menos la misma cosa que en Rhodesia. De Congo a Rhodesia era lejos en estos días para ir en carro. Puede ser 10, 12 horas. Aunque no era con la del todo pasar de un país a otro. Sí.